ver, déjeme ver. A ver, ahí está entrando Luis y hoy estoy grabando esta clase. Profe, la ICE dice que se va a demorar un poco porque tiene problemas con su internet. Ya, genial, gracias, gracias. Sí. Bueno, a ver, igual yo grabo esta clase si hubiera alguna cuestión, ya ahí pongo ¿cómo se llama? Yo les colgo después la clase por cualquier cuestión. A ver, ya está entrando otra persona más. Ya. ¿Quién es Angélica? Bueno. La amada, profe, la amada. Ah, la amada. Hola, amada, ¿qué tal? Espero que estés bien. A ver, bueno, vamos a ver lo que es el colonialismo en América, ¿sí? Como yo les decía, el libro habla del colonialismo español y del colonialismo portugués, ¿ya? Sin embargo, hay otras colonias más, ¿no es cierto? O sea, uno solo viendo la Wikipedia, está una colonización alemana, italiana, danesa, sueca, rusa, noruega, escocesa, hospitalaria, corlandesa. Sí, pero ojo, esas no fueron colonizaciones, fueron asentamientos, intentos colonizadores. Sí, de ahí no. Por ejemplo, Rusia se estableció a partir con el imperio de Catalina la Grande, se estableció en lo que ahora es Alaska, pero no hizo una presencia real. Tanto no fue eso que la colonia que la compañía de exploración que hicieron en Alaska la vendieron posteriormente a los Estados Unidos. Si no, imagínense lo que hubiera sido la bestialidad que hubiera sido Rusia. ¿Ya? Entonces eso hay que tener claro. Entonces los principales imperios son los imperios español, el portugués, el imperio británico, el imperio colonial francés y el imperio de los Países Bajos o neerlandés. Ojo, Holanda no es lo mismo que los Países Bajos. Los Países Bajos tienen es una especie de confederación, de federación de varios países, ¿ya? Donde está Zelanda, Utrecht, Holanda y todos ellos, ¿ya? Me llega también Lewis. Entonces, es el imperio de los Países Bajos. A ver, esperamos a que entre algo más. Tengo problemas con el internet. Pero si me escuchan. Sí, profe, sí. Ya, chévere. A ver, ahorita me demoro porque tengo que escribir quién entra, quién sale. Mi conexión también dice que está inestable. Jaja. A ver. Hasta Felipe. ¿Quién es el mamadero? Ainhoa, me imagino. El Salvatore, profe. Salvatore. Ah, Salvatore, ya, perdón. Ya. A ver, entonces estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué más me falta? Bueno, entonces,
tenemos esta cuestión de los imperios, ¿no es cierto? Son varios imperios coloniales. El primer imperio en llegar a lo que es América es la monarquía española. Ojo, la monarquía española no es originalmente imperio, sí, es una unión de coronas, ¿ya? En lo que ahora es España hay unas 4 colonias, me parece, ¿no es cierto? Está la corona de Castilla, la de Aragón, la de León y la de Navarra. ¡La de Cataluña! No, Cataluña no era corona. Me parece que ahí tiene que ver lo que es Navarra posteriormente. Sí, pero justo bueno, eso va a significar toda la inestabilidad que va a marcar toda la historia de España desde esa época hasta acá. ¿Sí? Llega Cristóbal Colón a América, se inicia el descubrimiento. Hay alguna gente que dice no hubo descubrimiento porque aquí ya habían civilizaciones, eh, pero no sé qué es lo que tiene que ver lo uno con lo otro. O sea, hubo un descubrimiento para la lógica europea. La cartografía de esas épocas no hablaba de España, no hablaba del continente americano. Inclusive de lo que se sabe de los registros arqueológicos, de los vestigios encontrados en lo que ahora es América, tampoco se habla de que ellos conocían de continentes ajenos al suyo, ¿sí? Entonces sí, se puede hablar de un descubrimiento. Además que ese descubrimiento permite que América entre en la dinámica europea, ¿sí? Esta dinámica occidental que va a marcar Europa, ¿ya? Eso. Eso en general. Cuando se da el descubrimiento, ojo, ya viene la ISA, chévere. Esperemos a que entre ISA. Ya, no la ISA. A ver, para que se pueda dar este proceso de descubrimiento, España tiene que expulsar a los musulmanes, ¿no es cierto? Expulsa, los vence, ocupa lo que fue el reino de Al-Ándalus y se instala. Y se da esa unión de las coronas, pueden expulsar a los árabes y empiezan todo un proceso de descentralización de gobierno, ¿sí? Se establece un tribunal inquisitorial, se establecen consejos para la administración y se da esta gran empresa que es el descubrimiento de América, ¿sí? Una empresa loca al principio, una empresa loca como muchas de las grandes empresas, ¿sí? O sea, iban a ver una ruta comercial por un sitio que no había mucha exploración, por un sitio que los eruditos castellanos dicen no es recomendable, o sea, no es recomendable. Hay una empresa privada, hay un emprendimiento privado, más una empresa y un emprendimiento privado de un mercader que se llama Luis de Santángel, y el apoyo de algunos eruditos castellanos que van a hacer la influencia con Fernando de Aragón y a Isabel de Castilla. Y a ver, intentemos, 3 carabelas, ¿sí? Las carabelas son barcos mercantes, eran barcos mercantes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se fue Colón en barcos mercantes? Intenten. ¿Para qué se utiliza un barco mercante? Para, no sé, porque hasta ahora mi cerebro no alcanza. Es que yo ni siquiera sé qué es un barco, no sé qué. Barco mercante. Mercante Sí, yo viene también llegué un poco tarde, perdón. mercante viene de mercadería. Y ahí viene mercante, ¿no es cierto? El Entonces, Juanti dijo que popular. para comercializar.
El Juan Didi. Exacto. Para hacer Ajá, comercio. obvio. Ese era el objetivo. Por eso ven carabelas. Las carabelas eran barcos ligeros que permitían almacenar mercadería y todo eso. ¿Sí? Cuando uno comienza a leer, a revisar, lo más seguro es que Colón no solo partió con tripulación, sino que partió con mercadería. Acuérdense que el objetivo original era llegar a lo que hoy es la India, China y Japón, o sea, hacer un comercio. ¿Por qué no se iban por el Mediterráneo? ¿Por qué no se iban por el oriente? Porque tenían necesariamente que atravesar todo lo que es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano también estaba en expansión, es un imperio que está al otro lado, ¿ya? Justo en lo que ahora es Turquía, ocupaba parte de Europa inclusive, o sea, llega a ser una expansión bien fuerte y se iba hasta lo que es el Oriente Próximo, ¿sí? Lo que ahora es todo lo que se llama Medio Oriente. Era el Imperio Otomano. Entonces, llegar significaba tener que pagar aduanas, aranceles, todo ese tipo de cosas. Por eso buscan otra ruta. ¿Por qué no se fueron por abajo, por el África? Porque ahí estaban otras posesiones, que son las posesiones portuguesas. Las dos grandes potencias de esa época son España, la corona española, esta unión de Castilla y Aragón, que van a ser España, y Portugal. ¿Sí? Tienen que hacer un tratado. España y Portugal hacen algunos tratados. Los más famosos son Algarrobas y es Tordesillas. ¿Ya? Entonces, con esos tratados, con este primer tratado, España tiene una parte de lo que sería el estrecho de Gibraltar, un poco más al occidente, unas islas, hacia abajo, hacia la parte del oriente, bordeando el África. Por eso es que en esas épocas ya hay un marino portugués, ¿cómo se llama? Hay un marino portugués que, que, que circunvala lo que es el África, ¿sí? Se va por la parte de abajo, el Cabo de Buena Esperanza, ¿ya? Este marino se llama Bartolomé Díaz y se dobló el Cabo de Buena Esperanza, ¿ya? Entonces ellos ya fueron atravesando poco a poco. Y Vasco de Gama va a atravesar por fin el Índico. Entonces España le tocaba la otra parte. Pab se topa con un gran continente. De pronto las posesiones españolas son grandes posesiones. Chévere, mi tocayo es el que dijo comercial, chévere, ya. Las posesiones españolas se quintuplican, ¿sí? Al llegar a lo que ahora es América. Esto es una cuestión tenaz, no se sabe qué hacer, no se sabe qué no hacer con esto, ¿ya? En un principio lo que se quería era una cuestión de mero comercio, llegar a establecer una compañía comercial, mejorar micrófonos, etcétera. Mejorar micrófonos, perdón. Mejorar barcos y todo eso. Se me cruzó por que leí acá. ¿Ya? Sin embargo, cuando España llega a América, entonces empieza una ocupación específica, ¿no es cierto? Que se llama colonización. Ojo, los hispanistas, hay un partido hispanista que quiere defender al Imperio Español y hace todo un idilio del Imperio Español y dice que aquí no hubo colonias porque establecieron virreinatos. Y los virreinatos eran como reinos, eran unas especies de reinos, o sea, tenían una capacidad de autogestión. Era colonia. Las colonias son asentamientos, chicos. Los asentamientos son asentamientos donde se establece cultura. ¿Ya? No eran establecimientos temporales, no eran asentamientos temporales. Traían familias acá. Sí, venían familias. Y tanto vienen familias que hay que establecer leyes para eso. ¿No es cierto? Hay que establecer leyes, las leyes de las Indias, hay que establecer consejos y todo eso. ¿Sí? Es una colonia.
Un poco lo que los hispanistas dicen esto es porque ellos dicen que no hubo genocidio, que sí hubo unas guerras terribles, todo, pero no fue tampoco tan brutal el asunto. Sí, pero eso no implica que no haya sido colonia. O sea, es súper fuerte lo que va a significar la imposición española acá. O sea, hasta ahora, es más, hablamos castellano, pues, ¿no es cierto? Nuestras creencias, nuestro credo se refiere a un credo que viene desde América, digamos desde España, que es el credo católico, el credo cristiano. Catolicismo es uno de los ritos del cristianismo, ¿sí? Entonces, eso es una colonización, ¿sí? Nuestros nombres son nombres de usanza europea y de usanza latina, o sea, todos, todos. Paula, por ejemplo, es un nombre latín, ¿ya? Pero eso lo trae España, no lo trae otro, ¿sí? Lewis, bueno, es más inglés, Luis, o sea, Rafaela, Bernardo, todos esos son nombres Yo no, castellanos. profe, yo vengo de Australia. Australia. Salvatore, bueno, es italiano, pero es latino también, ¿no es cierto? O sea, es eso, Felipe, todo eso, ¿ya? Todos esos nombres. Es normal, es común, está bien eso, ¿no? O sea, no hay que dolerse con eso, ¿ya? ¿Que hubo una imposición aquí? Sí, hubo una imposición y a partir de esa imposición se va a generar una nueva realidad, que es la que nosotros tenemos hoy. ¿No es cierto? Se va a establecer una cultura hispánica, ¿ya? Hispanoamericana, eso es, no hay problema con eso, pero hay que decir las cosas como son. Eran imperios, era una colonización. Para establecer esa colonización, España va a establecer, valga la redundancia, varias instituciones. La primera gran institución es la corona española. La segunda gran institución, esa es la gran institución, es un imperio centralizado, ¿sí? Luego va a establecer consejos. Van a establecer varios consejos de gobierno. Entre esos está el Real Consejo de Indias, precisamente para facilitar, para asesorarse, para establecer leyes de gobierno en lo que son las Indias Orientales. ¿Cuáles son las Indias Orientales? América. ¿Ya? Va a establecer una gran compañía de comercio muy centralizada, que es la Casa de Contratación, ¿ya? Que va a permitir el comercio entre lo que es el Nuevo Mundo, lo que es América, con Europa, ¿sí? Este comercio español. Entonces se va a establecer un imperio. Pero ojo, la monarquía que va a establecerse después de los reyes católicos es una casa nobiliaria que se llama la Casa de los Augsburgo, la Casa de los Austrias. Eso quiere decir que por todos estos matrimonios, por todas estas relaciones dinásticas, España no solo tendrá posesiones en América, sino también en Europa. ¿Sí? Es el gran imperio sacro germánico, es una bestialidad de imperio, ¿sí? Va a imponer su hegemonía inclusive en Europa. Tenían ocupados los estados alemanes, le van a imponerle las políticas a los estados pontificios, al Papa. Cuando el Papa medianamente quiere rebelarse y establecer las líneas rectoras de lo que será la cristiandad y todo eso, España va a invadirle. Ojo, también le invade Francia algún rato y eso, pero España va a invadirle y va a provocar una cuestión que es conocida como el saco de Roma, o sea, el saqueo de Roma. Es una bestialidad, arrasan con Roma. Están al borde de matar al Papa. Ustedes han visto que el Papa tiene un montón de soldados vestidos a la usanza medieval. Ya. Esa se llama Guardia Suiza. La Guardia Suiza es literalmente del ejército suizo, pero no es una guardia alemana, no es una guardia española, no es una guardia romana, nada de eso. Es una guardia suiza porque ellos son los que van a defender al Papa de este saqueo.
se dejarán matar, inclusive van a... Es impresionante lo que sucede ahí, ¿sí? Es muy fuerte. Está todo el asunto de los jinetes alemanes, que es lo que son los que van a intervenir en Roma. Pero esos eran mandados por el rey Carlos I de España y V de Alemania. La hermana de Carlos I estará casada con Enrique VIII, el rey de Inglaterra. O sea, establecen una gran hegemonía. Y sus conquistas continúan y se establecen inclusive en Asia. ¿Sí? Inclusive en Asia. Eso motiva para hacer varios otros tratados más. Así como España puede estar en Asia, Portugal puede estar en América. Se establece el Tratado de Tordesillas y a Portugal le va a corresponder lo que ahora se llama Brasil. ¿Ya? El Imperio Español es un imperio que va a tener esas instituciones, ¿no es cierto? Casa de contratación, virreinatos, audiencias, Consejo de Indias, ese tipo de leyes, ¿no es cierto? Va a establecer leyes, va a establecer todo un sistema que facilite la ocupación, la permanencia, el auge, el desarrollo en lo que son sus colonias. Ninguno de los otros reinos, ni el Imperio Británico, ni el Imperio Colonial Francés, ni el Imperio de los Países Bajos o neerlandés, ni el Imperio Portugués van a tener esa capacidad institucional. No tienen los medios ni los recursos para establecerse ahí. Ninguno de los otros. Entonces tienen que establecer de otra forma, por medio de compañías de comercio. Vasco da Gama va a empezar, como se llama, va a establecer líneas comerciales. Los marinos portugueses son impresionantes, a tal punto que son utilizados por otras potencias. ¿Sí? Hay un momento que los Habsburgos toman Portugal y Portugal va a formar parte del Imperio Español. Imagínense la bestialidad, lo grandote que fue este imperio. O sea, tenía sus colonias, sus posesiones, más las portuguesas. ¿Ya? Era un gran imperio, era espectacular. Por eso es que España es el primer imperio global, ¿sí? El famoso imperio donde nunca se pone el sol. Es gigantesco. Sin embargo, también se establecen guerras de independencia. La independencia no solo es la hispanoamericana, la independencia también es europea. Con la reforma, los principados alemanes podrán hacer independencia de España. Sí, los Países Bajos se van a independizar de España y van a lograr establecer ¿eso cómo se llama? Van a ser de a poco el imperio de los Países Bajos, ¿no es cierto? El imperio neerlandés. Francia, que no es dependiente de España, pero es la gran potencia que le disputa el orden, ¿no es cierto?, al Imperio Español, logra imponerse tras la guerra de 30 años como la gran potencia mundial y establece también su imperio colonial. Y el Imperio Británico, que al principio también tiene varios conflictos, que hace una iglesia. Ya en las épocas de la Reforma, Enrique VIII, al tratar de independizarse, necesita establecer el divorcio ¿cómo se llama? Con Catalina de Aragón, que es hermana o prima, me parece, de Carlos V. Él llega a establecer una iglesia inglesa, que es la iglesia anglicana. ¿Sí? Empiezan las grandes guerras de división religiosa. Eso va a ser las bases para el Imperio Español. Además, tiene grandes barcos mucho más ligeros que los que tenían los españoles o los portugueses. ¿Sí? Se va facilitando el comercio. España tiene que hacer varios tratados. Y a mí no se acaba el tiempo. España tiene que hacer varios tratados para poder colonizar en paz. ¿Sí? Entonces da parte de lo que es América del Norte, lo que ahora sería Canadá, y Francia entrega a Inglaterra y a Canadá y a Estados Unidos, se lo da a Inglaterra y Francia
van a establecer las colonias ahí, ¿sí? Otros marinos ingleses van a desarrollar nuevos mapas mundis. Hasta antes del mapa mundi, el primer gran mapa mundi es hecho por un español que se llamó Juan de la Cosa. Después ya hay un mapa mundi más exacto que va a ser un colonizador inglés que se llama James Cook. Y empieza a desarrollarse todo este dominio. Las grandes potencias, una vez más, son España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Van a desarrollarse después otros imperios, otras potencias, pero ninguno va a tener la hegemonía de estas que les dije anteriormente, ¿sí? Sino mucho después, mucho después. El Imperio Español es el que más desarrolla instituciones, ¿sí? Casa, la contratación, universidades, virreinatos, consejos, ¿sí? Los otros imperios van a desarrollar algo novedoso. Van a establecer compañías de comercio. Sus ocupaciones serán para facilitar un comercio más dinámico. Y esa va a ser el origen de un desarrollo de lo que se llama fase mercantil del capitalismo, ¿sí? De la cual el que va a liderar eso va a ser específicamente Inglaterra. En primera instancia Inglaterra, posteriormente Francia y los Países Bajos, ¿sí? A partir de estos grandes imperios, el mundo va a ser totalmente distinto. Como deber, yo les voy a mandar algunos textos para que ustedes me establezcan un trabajo específico sobre esto, ¿sí? Entonces, esta es nuestra introducción. Ya les hice una introducción previa también por medio del YouTube y vamos a desarrollar entonces, ahora sí, el quinto bloque, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta antes de que se acabe? No, profe. Ya, madre, gracias. Supongo que para el resto todo claro. Me faltó, creo, la Fer Banderitas. Ya, me faltó la Fer. Bueno, cuídense mucho. Ya nada se les dice, pues hasta la próxima y descansan bien. Si les quiere, cuídense. Igual, Adiós. profe. ¿Y tú? No, profe. Chao, profe. Ah,